Bueno, vamos a comentar sobre este tema con la economista Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas en redes. Mónica, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. Bueno, Mónica, en principio quería preguntarte sobre, a ver, esto que hemos podido conocer por fuentes todavía de RPP, nos decían que en cualquier momento debe salir el comunicado oficial. ¿Qué implica una rebaja de calificación de riesgo para Perú? Sí, un poco como tú lo explicaste, la clasificación de riesgo como una nota que nos ponen estas empresas que son evaluadoras, expertas en evaluar el riesgo en los países. En general, cuando uno se enfrenta a una inversión, por ejemplo, tú vas a meter tu plata a algún lugar, tú te enfrentas a una serie de riesgos, eso es normal. En el caso de cuando se está evaluando la inversión entre países, uno de los riesgos que se evalúa son los riesgos políticos, son los riesgos propios de cada país, ¿no? Y a esa es la nota que nos han bajado. Ya venía efectivamente con perspectivas de que iba a bajar. Esta noticia, cuando se confirme, realmente es un golpe más que está reforzando esta idea que desde hace meses, como tú señalas, los analistas venimos advirtiendo, ¿no? Que es que estas calificaciones nos van a impactar primero directamente en la atracción, la capacidad de atracción de inversiones. Obviamente un inversionista no quiere meter su plata cuando piensa que el riesgo es más alto. Y lo que ha pasado es que nos han dicho ya oficialmente el riesgo es más alto en Perú, ¿no? Entonces los inversionistas, ahí tenemos un primer efecto que es de ahuyentar de algunas inversiones que podían haber venido a Perú. Eso también se va a traducir a que el país, cuando se quiere endeudar, tanto las empresas que se quieran endeudar en el exterior como el Estado, si se quiere prestar, por ejemplo, para financiar bonos, para financiar los temas que vamos a hablar en un momento de los fondos de estabilización para la gasolina, si se quiere endeudar para eso, la tasa de interés a la que lo va a hacer también va a sumar ese riesgo y va a ser más alta. Eso significa que vamos a pagar de acá en adelante este riesgo, ¿no? Entonces, ese es un segundo efecto que nos va a afectar a todos a la larga. Entiendo. Y para el ciudadano de a pie, a ver, si queremos llevarlo, ¿cómo esta menor calificación o la posibilidad de una menor calificación termina afectando el día a día de las personas? Sí, si vemos por los dos efectos que te comenté, ¿no? Por el lado de las inversiones, cuando vienen menos inversiones al país, en general lo que se tiene es menos empleo. Ya hemos conversado antes y de hecho tú también lo has comentado en diferentes oportunidades. El Perú está sufriendo todavía de una no recuperación completa del empleo que perdió con la pandemia. Y peor aún, el empleo que se ha recuperado es empleo no formal. Ese empleo, el empleo que más rápido se ha recuperado es el informal, el que no tiene beneficios económicos, no tiene vacaciones, no tiene ningún seguro de nada, ¿no? Y justamente quien emplea formalmente en Perú y en todos los países es las inversiones que vienen formalmente, las empresas más grandes, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener un impacto en empleo, va a haber menos empleo de buena calidad. Ahora, Y Mónica. un segundo efecto, que es el efecto de que se va a encarecer el crédito, ahí está vinculado a la larga, eso va a ir bajando, se demora un tiempo, pero va a llegar también a la tasa de interés a la cual nosotros nos podemos prestar. Si tú tienes un préstamo en el banco, te quieres prestar, por ejemplo, el próximo año para la campaña escolar, para comprar los útiles de tus hijos, o tienes un negocio y te quieres prestar para la campaña de Navidad, las tasas de interés van a empezar a ser un poco más caras. Y viceversa, ¿no? Si tú tienes tus ahorros en una caja municipal, también esa tasa también se va a ver afectada, ¿no? Entonces, a la larga sí nos va a chocar en el empleo, nos va a chocar en la tasa de interés a la que nos podemos prestar y eventualmente incluso eso podría verse vinculado al tema de los precios. Cuando en una economía tú no tienes el crecimiento, digamos, que uno podría esperar y le metes todo este riesgo y la incertidumbre, tienes el efecto en el tipo de cambio, que ya creo que los peruanos hemos visto en los últimos meses, ya estamos familiarizados con qué pasa cuando sube el tipo de cambio, y eso a la vez se va a ir traduciendo en los precios. Entonces, Ahora, en verdad es una combinación muy mala, ¿no? Todas las cosas malas que tú crees que puedan pasar es lo que parece que está pasando. bueno, sin embargo, tratando de ver el lado positivo dentro de todo, Moody's, entiendo, nos tenía o tiene todavía, porque aún no sale el comunicado, tiene una nota por encima de las otras calificadoras, de Standard Poor's y Fitch, ¿no? Nos tenían a 3, es un poquito estandarizar lo que ya veían las otras.
Sí, es correcto. Tampoco hay que ser tampoco tan catastrófico, ¿no? Dentro de todo, yo creo que cuando nos vemos con otros países de la región, todavía el Perú tiene una posición fiscal fuerte, una posición monetaria respetable, tiene una calificación, dentro de todo, si bien tenemos Baa3, estamos igual en el más alto del Baa, ¿no? Entonces, de todas formas, no es que la situación sea tan terrible. Lo que pasa es que uno no solamente debe compararse con los otros países, sino también tenemos que tener la advertencia de la comparación con nosotros mismos. Nos costó muchísimo lograr el grado de inversión, llegar hasta AA. Nos costó muchos años. Y cuando lo logramos fue una gran celebración a nivel nacional. Y ahora perder el grado de inversión, porque ya no estamos en A, estamos en B, si bien en el B más alto, pero en B, en verdad es un golpe fuerte a las expectativas y al trabajo que se ha venido haciendo durante ya décadas en el país, ¿no? Entonces, si bien efectivamente no estamos tan mal, no es que haya una perspectiva 100% negativa, sí hay una señal de alarma y sí tenemos que estar atentos. Ahora, Mónica, yendo al otro tema, el tema de los precios que han salido el día de hoy, veíamos que la inflación acumulada en los últimos 12 meses registra tanto en Lima como a nivel nacional un 4,95%. Esto no parecería tan alto, ¿no? También nuevamente comparándolo con otros países de la región, pero viendo la data estadística estamos hablando que no veíamos algo así desde el 2009, principios del 2009. Así es, solo para que tengamos una idea, ¿no? En el mes de agosto lo que el INEI nos ha dicho es que el precio ha subido 1%. 1% no parece tanto, pero en los años anteriores, incluso en el 2020 con la pandemia, los precios en promedio subían 0,3. O sea, 0,3 con 1 es como el triple de lo que normalmente suben los precios en un mes. Entonces, eso es lo que nos ha chocado en el bolsillo, que si tú estás acostumbrado que vas al mercado y algunas cosas suben un poquito, otras cosas bajan un poquito, este año todo ha subido el triple la variación de lo que normalmente se esperaría, ¿no? Entonces, si bien el número no es muy alto, tú dices 1% en el mes, menos de 5% en el año, 5% no es mucho, eso se sale muchísimo de lo que hemos tenido en los últimos 20 años, ¿no? Ya estábamos acostumbrados a tener inflaciones alrededor de 2 o 3%, y ahora estamos en casi 5%. Entonces es el doble. Y eso es un poco la sorpresa que a todos cuando vamos a hacer nuestras compras nos estamos chocando en el día a día, Ahora, ¿no? ¿cuánto de eso que tú bien mencionas, que es el triple de lo que estábamos acostumbrados a ver en términos de incremento, cuánto de eso se explica por factores externos que no podemos controlar de ninguna manera y cuánto se explica también por factores locales? Porque también es cierto y hay que decirlo que el mundo está enfrentando un incremento de precios, ¿no? No pasa en Perú, pasa en toda América Latina, pasa en los Estados Unidos en este momento. Sí, es difícil de cuantificar, pero efectivamente, si yo tuviera que listar los efectos, ¿no? Tenemos el efecto tipo de cambio, que ya lo hemos venido viendo desde junio, ¿no? El efecto de la apreciación de nuestro tipo de cambio, cuánto se ha encarecido. Desde junio hemos crecido 6%, el tipo de cambio ha crecido en 6%, y eso obviamente tiene un efecto. Y tienes el otro efecto que es el efecto más internacional, que es los precios internacionales del trigo, maíz, la soya, el petróleo, todo está subiendo. En general eso se debe a algunos ajustes de la demanda que se estaba un poco embalsamando con la pandemia, ¿no? La gente como que con la pandemia en 2020 no demandaron tanto, además hubo algunos problemas de cosecha en 2020 y eso recién en el 2021 nos está golpeando, ¿no? Porque ahí viene una demanda más fuerte de los países a medida que vamos todos saliendo de las cuarentenas y por otro lado tenemos peores cosechas en diferentes países, los productores de trigo, ¿no? De soya. Entonces tienes una mala combinación que hace que los precios a nivel internacional hayan subido. Ahora, Es difícil poder decir cuál le ha pesado más. El ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, hoy día justo ha publicado una sí. estimación que él ha hecho de que es aproximadamente el 40% del incremento en el precios, en el índice de precios al consumidor, 40% se debería al tipo de cambio. La Entonces devaluación. es un porcentaje fuerte, ¿no? Igual es casi la mitad se debe al incremento de tipo de cambio. Y eso yo podría o se podría decir que son temas domésticos, ¿no? O sea, son temas que están pasando en el país, es en parte la inestabilidad. Entonces ahí, si bien hay un porcentaje muy importante,
que viene de afuera, hay un porcentaje importante que es de adentro. Bueno, y se observa, Mónica, cuando uno ve los 5 productos o servicios que más han impactado en el bolsillo de los consumidores en agosto, ¿no? En primer lugar está la electricidad, el pollo en segundo, el balón de gas, tercero, el aceite en el cuarto, bueno, y en el quinto el jurel. 4 de 5 están vinculados al tipo de cambio, están vinculados a insumos importados. Sí, exactamente como tú lo dices, ¿no? De cada uno podríamos como tener todo un programa explicando cómo se determinan los precios, ¿no? Pero como tú lo has señalado, en resumen, en la luz, las tarifas eléctricas se ajustaron en agosto, el ajuste vino por el incremento del precio del cobre, del precio del petróleo, y el tipo de cambio. O sea, justo los 3 precios que están subiendo, eso se ha reflejado en la electricidad. El pollo, lo que consume es maíz, el maíz ha subido, entonces ahí también hay un incremento, ¿no? Ese es por tipo de cambio, porque nosotros importamos bastante maíz, y también por precio internacional, son las dos cosas. En el tema del gas, igual, tenemos el petróleo y el tipo de cambio, ¿no? Entonces las dos nos están empujando para arriba. El aceite, la soya, que está subiendo muchísimo, que ya ha subido muchísimo, y también el tipo de cambio, y ahí tenemos hacia arriba. Y el pescado, el jurel, el bonito, los pescados que han subido. También recordemos que para pescarse las embarcaciones requieren equipos que muchas veces son importados, y petróleo también, que también Una subió, última ¿no? Entonces, al pregunta. final, el tipo de cambio y petróleo explica eso Sí, también. claro. Una última pregunta, Mónica, ya viéndolo, digamos, para los siguientes meses, ¿no? ¿Ves que esta tendencia alcista de los precios empiece a disminuir en lo que queda del año o vamos a estar todavía con esta escalada en las siguientes semanas? Yo creo que el componente internacional, un poco el consenso es que sí va a seguir subiendo. Tanto los precios que hemos discutido ahora, ¿no? El petróleo, la soya, el trigo, el maíz, se espera que recién las correcciones vengan en el 2022, cuando empiecen, por ejemplo, las próximas cosechas en los países del hemisferio norte, de soya, de trigo, de maíz, y ahí veremos si es que el precio sube o baja, ¿no? Respecto al tipo de cambio, sí tenemos un poquito más de control. Como país, nosotros estamos en la capacidad de poder generar los incentivos y generar las señales al mercado para que el tipo de cambio se controle. Pero eso justamente depende de la estabilidad política, de la estabilidad y de los mensajes claros que tiene que dar el gobierno a los inversionistas y a todos, a las personas de a pie, que lo que estamos esperando son las medidas claras con un entendimiento basado en evidencia, ¿no? Por ejemplo, los anuncios que dijo el premier Bellido, si bien no habló de la Asamblea Constituyente, igual hubo una serie de anuncios que realmente preocupan porque están demostrando que no está entendiendo muy bien cuáles son los problemas que hay en el país. El problema del empleo no pasa por incrementar la remuneración mínima vital, ni tampoco pasa por aumentar la fiscalización laboral, ¿no? Entonces, ahí se están dando algunas medidas que no irían en la dirección correcta, pero si se corrigiera ese rumbo, ese efecto del tipo de cambio se podría revertir, y justamente nos ayudaría mucho a la economía familiar, a lo que nos Claro que sí. choca a todos, porque si tenemos que el precio internacional va a seguir subiendo, acá en el país tenemos que controlar. Perfecto, Entonces Mónica. esa es responsabilidad del gobierno. Muchísimas gracias por este análisis. Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas en redes. Gracias nuevamente.